Hola hermanos, este es el video que habla acerca de la lección de esta semana. Estamos en la semana número 35, ahí está. Y habla de los hijos de Israel, todos los que le nacieron a Jacob. Y aunque aquí dice Génesis 34, en el email yo les decía que lean incluso hasta el 37. Lean todo lo que necesitan leer ahí, hermanos. Hay bastante información. Eh, Esta lección pues tiene diferentes puntos. Uno de ellos es que vamos a ver aquí de dónde descienden cada uno de los hijos. Vamos a mencionar las hijas también. Vamos a ver las consecuencias del pecado versus las maldiciones generacionales. Es una enseñanza que es muy mala, muy dañina para la iglesia en estos días, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también cómo se repiten los pecados, ¿verdad?, de Jacob. Muy bien, entonces vamos a empezarnos aquí, hermanos. Yo, para explicarles esto, estoy asumiendo que ya leyeron al respecto. Aquí están todos los pasajes que nos hablan de dónde viene cada uno de los hijos, cuándo fueron concebidos, por quién fueron. Entonces, en la hoja de los alumnos van a encontrar, este cuadro está lleno, los demás están vacíos. Pero estas debieran ser las respuestas, estas que están aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros que de Lea viene Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Silpa viene, que era la sierva de Lea, viene Gad y Aser. De Raquel viene José y Benjamín. De Bila viene Dan y Neftalí. Ok, también, por ejemplo, aquí hay una cosa que es importante, ¿verdad? Dice, hoy mencionamos a los hijos de Israel, pero tuvo hijas. Y en Génesis 37-35, por ejemplo, ahí se narra la muerte de José. Y dice que todas sus hijas vinieron para consolarlo, sus hijos y sus hijas, pero él no quiso ser consolado, ¿verdad? Génesis 34:1 nos dice que él tenía una hija que era hija de Lea, ¿verdad?, de esta mujer. Dina, se menciona ahí el nombre de Dina. ¿De cuál de las mujeres era hija? Pues de Lea. ¿Por qué se hace énfasis en los hijos y no en las hijas? Bueno, ellos eran los que continuaban el nombre de la familia. Es algo como hoy, hermanos, ¿verdad? No es que la familia no continúe, pero el apellido que continúa realmente es el del varón. Entonces, los hijos toman el apellido del varón. Y entonces esto es así, ¿verdad? Ahora hay una nota que es muy importante, hermanos. Dice, aunque la mayoría de estos hijos de Israel forman parte de las tribus, porque hay 12 tribus de Israel, no quiero que se confundan, estas no son las tribus, hermanos. Casi todos ellos son las tribus de Israel, pero eso lo vamos a estudiar aparte, lo vamos a estudiar más adelante, que eso es lo que la nota está aclarando. Yo creo que lo más difícil de entender de esta semana es esta parte, hermanos, lo que tiene que ver con la consecuencia del pecado versus maldiciones generacionales. Déjenme explicarles de qué se trata esta doctrina, hermanos. Esta doctrina se trata que le dicen a la gente, bueno, aunque ya recibiste a Cristo, los pecados de tus padres o de tus abuelos pueden manifestarse en ti, y por esa razón tú no tienes trabajo, no estás saludable, no eres un cristiano que sigue a Dios bien, no prosperas, no tienes un matrimonio feliz. Y ellos dicen que es porque hay maldiciones en tu familia. Ahora, esa enseñanza tiene muchos problemas, hermano, tiene serios problemas. Uno de los problemas es que se usa una base bíblica que está mal interpretada. Por ejemplo, una de esas bases bíblicas está en los 10 mandamientos, Éxodo 25.
ese mandamiento dice, no te inclinarás a ellas. O sea, empieza diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, este es este versículo, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, entonces ellos dicen, esta es la escritura que nos dice a nosotros que puede ser que nosotros estemos siendo visitados. O sea, Dios está castigándonos a nosotros por los pecados de nuestros antepasados hasta 4 generaciones atrás. Para esto, hermanos, lo que enseñan estos falsos maestros es que si es posible hacer un recuento de cómo eran las vidas de nuestros antepasados, si hubo alcoholismo, si hubo brujería, si hubo infidelidad, y dicen ellos hay que confesar esos pecados. Bueno, hay muchos problemas al respecto. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ahí habla de que una persona que se convierte al Señor, pues se hace una nueva criatura y que todas las cosas anteriores ya han sido perdonadas y que todas las cosas de ahí en adelante son hechas nuevas. Ahora, aquí vendría la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, hay cristianos que sí son inconstantes? Hay cristianos que no prosperan. Bueno, pueden haber diferentes razones para eso, hermanos. Muchas veces sí hay pecado y el pecado no deja que nosotros prosperemos. La experiencia mía como pastor, hermanos, es que hay gente, hermano, que vive en pecado, que saben que viven en pecado, pero viven así intencionalmente. Por supuesto, uno no tiene la aprobación de Dios, no tiene esa aprobación de Dios que uno necesita, ¿verdad? Cuando uno es obediente, también uno puede pasar desempleo, enfermedades, o sea, no es una manera de medir nuestra prosperidad, hermano. La carencia de problemas no es una manera de medir si estamos bien con Dios o no. Lo único es que estoy tratando de explicar esto porque lo han malinterpretado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es el otro problema, hermanos? Es que trae un serio cuestionamiento a la obra de Jesús. Um, entonces, si la obra de Jesús no es suficiente para libertarnos a nosotros de algún tipo de maldición, de cualquier tipo de maldición, pues entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que no sirve, ¿verdad? Pero no, pues lejos esté de nosotros pensar así, hermanos. El Señor, Él es perfecto, ¿verdad? Sus obras son perfectas. Pero ese es uno de los pasajes que usan. El otro pasaje que usan es la resurrección de Lázaro. Juan 11:44. Ahí nos narra, en el capítulo 11 nos narra la muerte de Lázaro, que era alguien que Jesús amaba. Eran amigos de él, Marta y María, sus hermanas. Y cuando él llega, tiene 4 días de muerto. Entonces Jesús va a la tumba y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces ellos dicen, miren, dense cuenta que este hombre estaba muerto y volvió a la vida, pero salió atadas las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario. Y ellos dicen, así es como estamos nosotros, aunque ya tenemos la vida eterna, están atadas nuestras manos, nuestros pies, nuestro rostro está envuelto, no podemos ver bien las cosas. Y luego Jesús dice en este versículo, Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces ellos en esta parte del versículo justifican que una persona que vive en esas supuestas maldiciones generacionales necesitan de un siervo de Dios. Por supuesto que crean las maldiciones generacionales para que ore por ellos,
para que ellos sean bendecidos. Entonces, bueno, otra vez, hermano, eso pone un serio problema sobre la obra y la persona de Jesús. Hay cosas que sí enseñan la Biblia. Por ejemplo, en este sentido, en estos versículos o en esta doctrina completa de las maldiciones generacionales, yo veo que los que enseñan esto se basan mucho en pasajes del Antiguo Testamento. Yo les voy a dar algunos pasajes también aquí que son muy importantes. Números 32-23. La Biblia sí enseña que el pecado tiene consecuencias. Números 32-23 dice, su pecado los alcanzará. O sea, si siendo cristianos, por ejemplo, nosotros rompemos la ley. Vamos a decir que hay un cristiano que en su vida pasada era drogadicto y un día se droga, cae en la tentación y se droga. Y la policía lo detiene. Pues lo más seguro es que lo van a arrestar y va a ir a la cárcel. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que hay consecuencias del pecado, ¿verdad? Eso nos enseña a nosotros las Escrituras. La otra cosa que enseñan las Escrituras es que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha también. Eso es Gálatas 6:7. O sea, no podemos nosotros culpar a Dios diciendo Dios me está maldiciendo, cuando realmente somos nosotros los que hemos pecado, ¿verdad? No podemos nosotros echarle la culpa a Dios. O sea, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. La otra cosa, número 3, que sí enseña la Escritura, es que el cristiano es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Número 4, que no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:18 nos dice que el Señor nos ha libertado completamente. La obra de Cristo es perfecta y es suficiente, hermanos. Si yo pudiera añadir otro versículo aquí, está en Primera de Timoteo capítulo 2. No puedo ver ahora mismo la Biblia. No la puedo ver, no es que no quiera, hermanos. Pero Segunda de Timoteo capítulo 2, creo que es el versículo 7. No estoy 100%, pero dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Ok, eso enseña la Escritura. Número 6, esto también es muy importante. Ezequiel 18:20 dice que el Padre no paga por los pecados de los hijos, o los hijos no pagan por los pecados de los padres. Entonces, es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque alguien puede decir, sí, la manera como los hijos de Israel se comportaron son las maldiciones generacionales. No. Tenemos que acordarnos de esto, hermanos, que Jacob fue un hombre tramposo. Ese fue el ejemplo que él le dio a sus hijos, y sus hijos parece que siguieron bien sus ejemplos, ¿verdad? Entonces los pecados de Jacob se repiten en sus hijos. Entonces, en Génesis 34 nosotros vemos que Dina, la hija de Jacob, es deshonrada, ¿verdad? Hay un muchacho de la tierra donde ellos están que se acuesta con ella. Y bueno, Jacob habla con ellos y el muchacho se enamoró de Dina, y entonces le decía, me quiero casar con Dina. Mire, dame un precio de lo que tú quieras, ¿verdad? Yo te pago. Y aparte, pues queremos que ustedes sean nuestra familia y nosotros la familia de ustedes. Pero dice ahí que los hijos de Jacob hablaron con ellos y les dijeron, bueno, si ustedes se circuncidan, o sea, que el Dios nuestro sea el de ustedes, entonces sí, dice. Pero era un plan con maña, hermanos. Esto era un plan para que ellos se circuncidaran. Y dice la Biblia que cuando estaban débiles, entonces ellos fueron, sacaron la espada y mataron a todos los hombres. Entonces, eso es lo que narra el capítulo 34 de Génesis. Aquí están todas las preguntas, si están contestadas, ¿verdad?
Ok, en el 35:22 dice que Rubén se acostó con una de las concubinas de Jacob. Eso no estaba bien, con Silpa. Había muchos desórdenes ahí en esa familia. Pero el punto es, hermano, la deslealtad, la bajeza con la que actuó su hijo Rubén. Que por cierto, cuando ustedes lo ven aquí, Rubén era su primogénito. Entonces eso era como una doble ofensa, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a ver qué más dice. De aquí no puse eso, pero esa es la respuesta aquí, hermanos, en el punto, en la segunda pregunta, en el punto 3. Ahora en el capítulo 37, acuérdense ustedes que José, que era otro de los hijos de Jacob, sus hermanos lo odiaban. Entonces la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que sus hermanos fingieron la muerte, ¿verdad? Que lo echan en un pozo que está seco y deciden venderlo como esclavo, se lo llevan a Egipto y entonces su vestido, su túnica la llenan de sangre, ¿verdad? Y le dicen a su papá, ¿sabes qué? Se lo comió un animal y su papá está sufriendo, está echándose ceniza, está llorando y ellos no se compadecen. Entonces, si ustedes se acuerdan lo que significa el nombre Jacob, era el usurpador, el que toma el lugar, fue un engañador. Y esos pecados se repiten, pero como aumentados con lupa, ¿verdad? Aumentados con un telescopio, se repiten y pues él puede ver, creo yo, la gravedad de los pecados que él cometió. Ahora, hay una nota aquí, hermanos, dice, debemos aprovechar a los hijos y darles ejemplo e instrucción con la sabiduría de Dios. Vamos a ver, aquí hay una A de más. Con la sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, aquí hay unos pasajes, ¿verdad? Uno está Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ese es el mismo pasaje que en la Reina Valera dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El otro es Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, ahí hay una instrucción a ser sabios. Sé que algunos tienen hijos grandes, hermanos. Aún así creo yo que hay alguna manera de darle algún ejemplo. Ahora, el trabajo semanal es leer capítulos 35 y 36 y menciona eventos importantes. Y escriba de qué versículo a qué versículo se menciona ese evento. Esté listo para compartir con la clase. Ok, hermanos, espero que les sirva esta clase. Oren por mí. Voy a estar en Texas. Voy a una conferencia de evangelismo y voy a estar predicando ahí también. Dios les bendiga. Ok, hermanos. Bye bye.